Alguna vez fue el rostro vibrante de la televisión deportiva latinoamericana. Un querido conductor, pionero en Univisión y hasta compañero en pantalla de una joven Sofía Vergara. Fernando Fiore llevó risas, carisma y alegría a millones. Pero ahora, al acercarse a los 70 años, su camino ha tomado un giro silencioso y agridulce. ¿Cómo pasó el presidente de República Deportiva de ser una leyenda del horario estelar a recorrer el mundo en una motorhome, lejos de los reflectores que alguna vez lo adoraron? ¿Qué ocurrió detrás de cámaras, en lo profesional y en lo personal, que hizo que su brillante carrera se sintiera como un recuerdo que se desvanece? Quédate hasta el final para descubrir la verdad. ¿Quién es Fernando Fiore? Fernando Fiore siempre fue más que una figura televisiva. Es un soñador, un pionero y uno de los rostros más queridos en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. Mejor conocido como el presidente de República Deportiva, Fiore llevó alegría y risas a millones de televidentes de Univisión durante décadas. Pero detrás de cámaras, su trayectoria ha sido de reinvención, resiliencia y una profunda pasión por conectar con su audiencia. Comenzó su carrera en un escenario muy distinto, literalmente. Actor formado y amante del teatro, Fiore estudió drama en Moncton State College, en Nueva Jersey. Pero todo cambió en 1988, cuando un amigo le avisó de una vacante para reportero en Telemundo. Fue un salto de fe, y lo dio. Poco después ya conducía Día a Día, un programa tipo revista, y al poco tiempo ya estaba trabajando a nivel nacional, algo inusual para un recién llegado. Telemundo le dio su primera oportunidad, pero fue en Univisión donde Fiore realmente se convirtió en un nombre familiar. Co-creó Lente Loco, un programa de cámara escondida que se volvió icónico a principios de los años 90. Junto a Carlos Mar Sterling y Manny Elgarresta, Fiore ayudó a moldear el futuro de la comedia en español en la televisión estadounidense. Era una época sin streaming ni redes sociales, cuando las familias se reunían frente al televisor cada semana para ver un nuevo episodio. Y Fiore, carismático, impredecible y divertidísimo, estaba en el centro de todo. Pero no fue solo Lente Loco. Más adelante co-condujo Fuera de Serie junto a nada menos que una joven Sofía Vergara. Juntos viajaron por el mundo y conquistaron al público con su encanto y química. Los programas de Fiore no solo eran populares, eran parte de un movimiento cultural. Univisión vivía su edad dorada, y Fiore era uno de sus rostros más reconocibles. Pero el camino no estuvo libre de obstáculos. Cuando Cristina Saralegui lanzó su propio talk show en Univisión, a pesar de no tener experiencia previa en televisión, su programa se emitió en competencia directa con el de Fiore. Cristina arrasó desde el principio, recordó alguna vez. Aunque él ya llevaba tiempo y tenía éxito, el panorama mediático cambiaba rápido, y Fiore entendía mejor que nadie que la fama en la televisión podía ser efímera. Aún así, siguió adelante, moviéndose de un programa a otro, reinventándose constantemente. De Control a Caliente, Fiore siguió siendo una parte vital de la programación dirigida a los jóvenes en los años 90. Incluso fuera del aire, mantenía un lazo cercano con el público. Lo mío siempre fue el contacto directo, explicó. En el escenario, en la radio, necesitaba sentir a la audiencia. El legado televisivo no contado de Fernando Fiore y su primer encuentro con Sofía Vergara. Cuando se habla de la edad dorada de la televisión en español en el nombre de Fernando Fiore inevitablemente sale a relucir. Con más de 35 años en la industria, no era solo un rostro conocido, era parte de los cimientos. Pero para entender el lugar de Fiore en la historia televisiva, hay que entender el panorama en el que debutó. En ese entonces, la televisión en español en Estados Unidos aún buscaba su identidad. La mayoría del contenido era importado, noticieros y telenovelas reempaquetados desde América Latina.
No fue sino hasta que cadenas como Univisión y Telemundo empezaron a desarrollar programación original que la TV hispana en EEU realmente comenzó a florecer. Fiore fue parte de esa revolución. Nacido en Argentina y con formación teatral, ya se había entrenado para neutralizar su acento porque, en ese entonces, el español argentino no se consideraba convencional para el público latinoamericano en Estados Unidos. La globalización aún no había borrado las barreras regionales y la neutralidad era clave, algo que aprendió mientras estudiaba locución e interpretación. Lo que hacía destacar a Fiore no era solo su capacidad de adaptación, era su habilidad para conectar. Esa conexión cobró vida en programas como Lente Loco y, más adelante, Fuera de Serie, donde co-condujo junto a una belleza colombiana entonces desconocida, Sofía Vergara. La química entre ellos fue instantánea. Fiore y Sofía no eran solo compañeros de conducción, se convirtieron en uno de los dúos más icónicos de la televisión hispana. Su sincronía cómica, sus personalidades contrastantes y ese encanto latino compartido crearon una dinámica que cautivó a la audiencia de 1995 a 1999. Fiore solía bromear diciendo que era «La bestia conoce a la bestia», en referencia a su humor salvaje e improvisado. Pero antes de Fuera de Serie, Fiore enfrentó momentos decisivos. Tras el éxito de Lente Loco, desacuerdos contractuales lo llevaron a él y a su equipo a abandonar Univisión, a pesar de tener uno de los programas más vistos de la cadena. Brevemente exploró la actuación, incluso trabajando en la película True Lies con Arnold Schwarzenegger en 1993. Pero a principios de 1994, Telemundo lo llamó. Fiore hizo las maletas y se fue a Los Ángeles para grabar un nuevo piloto. Mientras tanto, en Univisión, los ejecutivos se dieron cuenta de lo que estaban perdiendo. Se desató una carrera por recuperarlo. ¿Qué hacemos con Fiore?, se preguntaban. La respuesta, traerlo de vuelta, pero con un giro. Lanzaron un nuevo programa sabatino que combinaría deportes y viajes, con Fiore al volante de una casa rodante, cruzando el país en busca de eventos deportivos poco comunes. El programa se llamó originalmente Fuera de Liga. Era creativo, fresco y adelantado a su tiempo. Y entonces llegó Sofía Vergara. Fiore recuerda vívidamente cómo ocurrió. Fernán Martínez, un productor colombiano que había trabajado con figuras como Cristina Saralegui, entrevistó a Sofía en bikini durante un segmento especial grabado en Chile. En ese momento, ella era prácticamente desconocida fuera de América Latina, una cara bonita más en el Festival de Viña del Mar. Pero algo hizo clic. Le comentó a Martínez que soñaba con mudarse a Estados Unidos. A los pocos meses, fue contratada por Univisión. ¿Y cuál era el único programa a punto de estrenarse? Fuera de Liga. La cadena la incorporó directamente. Fiore ya la había visto en televisión, pero conocerla en persona fue otra historia. Era radiante, llena de energía y con muchas ganas de demostrar su talento. Su dúo no fue planeado. Fue magia televisiva nacida de la improvisación. El resultado fue inolvidable. Juntos, viajaron por el mundo, mostraron eventos extravagantes y se rieron camino al corazón del público. Eran atrevidos, impredecibles y absolutamente entretenidos. Su vínculo en pantalla era genuino y ayudó a lanzar a Sofía Vergara hacia el estrellato mundial. Una dupla que cambió la televisión en español. Cuando Fernando Fiore vio por primera vez a Sofía Vergara en Univisión, supo que algo extraordinario estaba por suceder. Fue como si un angelito hubiera caído del cielo, diría más tarde. En ese entonces, Sofía tenía apenas 21 años, 12 menos que él, y aún así, la química entre ambos fue inmediata. Fiore, nacido el 9 de julio, y Sofía, el 10 de julio, solían bromear diciendo que eran gemelos de cumpleaños, casi destinados a encontrarse. Pero a pesar de su dinámica en pantalla, la diferencia de edad presentaba ciertas limitaciones, especialmente para el concepto originalmente desarrollado para ellos.
La idea era que la pareja viajara por Estados Unidos en una casa rodante, explorando la cultura deportiva, pero pronto se hizo evidente que el formato de pareja viajera no encajaba del todo. Fiore no era un interés romántico para Sofía, ni ella era retratada como una aventurera ruda. Ella era la belleza, él la bestia cómica. Y de alguna manera esa pareja dispareja funcionaba. Su dúo se volvió icónico, con una sincronía cómica tácita que recordaba a clásicos como Laurel y Hardy. Ella era encantadora, elegante y un poco ingenua. Él era experimentado, ingenioso y siempre asumía el papel del torpe. Ella era la reina, se reía Fiore. Yo era el remate del chiste. A medida que el programa evolucionaba, quedó claro que el concepto original, fuera de liga, necesitaba ser replanteado. Durante una comida con el productor ejecutivo Luis Blanco, invitaron a Sofía para hablar sobre el rumbo del programa. Cuando le preguntaron qué deportes le gustaban, sus respuestas fueron vagas. Voleibol, tal vez ciclismo. Era evidente que no encajaba naturalmente en un formato centrado en los deportes. Fue entonces cuando un productor sugirió un nuevo nombre, Fuera de Serie. El enfoque ya no sería solo deportivo, sino sobre cultura global. Ese cambio lo cambió todo. Juntos, Fiore y Sofía viajaron por el mundo, desde China hasta la Patagonia, desde México hasta Buenos Aires. Fiore, un guía turístico profesional con un título en turismo, siempre había soñado con un programa de viajes. Este era su sueño hecho realidad, y antes de la era de las redes sociales, el público vivía esas aventuras a través de ellos, explorando lugares exóticos y conociendo gente fascinante. Nadie podía haber predicho en lo que se convertiría Sofía Vergara. En ese entonces, apenas comenzaba. ¿Y Fernando? Tuvo el privilegio único de ser la primera persona con la que ella trabajó en Estados Unidos. La recuerda no solo por su belleza, sino por su humildad. Nunca se le subieron los humos, dijo. Era amable, curiosa y sabía escuchar. Su pequeño hijo, Manolo, solía saludar a Fiore con entusiasmo usando su nombre completo. Hola, Fernando Fiore. Y la familia de Sofía siempre lo hizo sentir querido. No había egos ni drama, solo trabajo en equipo. Con los años, naturalmente tomaron caminos distintos. Ella se mudó a Los Ángeles y él se quedó en Miami. Todavía se saludan en sus cumpleaños y mantienen cierto contacto, especialmente a través de Manolo, quien comparte con Fiore el amor por la historia y el humor seco. Aunque ya no están en contacto cercano, existe un profundo respeto mutuo. ¿Cómo comenzó la historia de Fernando Fiore en Estados Unidos? Los inicios de Fiore en Estados Unidos se remontan a una especie de profecía infantil. Una amiga de su madre le dijo una vez: «Tu hijo siempre tendrá una maleta, va a viajar por el mundo». Y tenía razón. Nacido en Buenos Aires el día de la independencia argentina, el 9 de julio de 1960, Fiore creció creyendo que los desfiles militares eran por su cumpleaños. Su pasión por la actuación comenzó temprano. En el jardín de infancia actuaba en obras escolares. En la secundaria, era la voz de los actos del colegio y soñaba con el escenario. Él y su madre emigraron a Estados Unidos después de la secundaria, ya que ingresar a la escuela de locución en Argentina era complicado debido a su edad. Una vez en América, sus sueños comenzaron a tomar forma. Su formación en teatro y turismo le dio la base perfecta para una carrera en televisión, especialmente una que lo llevaría por distintos continentes. El camino de Fernando Fiore para convertirse en una querida figura de la televisión y presentador deportivo no comenzó con cámaras ni entrevistas a celebridades. De hecho, empezó con desamor, sacrificio y un año en el servicio militar. Después de terminar la secundaria antes de tiempo, Fiore esperaba entrar a la prestigiosa Escuela de Locución en Argentina. Pero por ser menor de edad, tuvo que esperar. Al mismo tiempo, su madre se había mudado a Estados Unidos y su relación con su primera novia había terminado.
Sin mucho que lo retuviera, Fiore tomó una decisión audaz. Hizo las maletas y se mudó a América. Lo que siguió fue una etapa de humildad. Cumplió con un año obligatorio en la Fuerza Aérea Argentina y luego aterrizó en Nueva Jersey, donde vivió con parientes y trabajó en empleos físicos agotadores, incluyendo en una planta empacadora de carne, cargando cadáveres congelados durante horas al día. Para un joven que soñaba con ser actor, la realidad era surrealista. Pero nunca perdió de vista su meta. Durante la semana, Fiore trabajaba jornadas extenuantes. Los fines de semana, se inscribió en un programa universitario bilingüe llamado Weekend College, donde sobresalía en sus clases a pesar de la barrera del idioma. Cuando la escuela le sugirió estudiar marketing o informática, él se negó. Quería actuar, no programar. Finalmente, dejó la universidad y enfocó su energía en el turismo, graduándose de un instituto especializado y trabajando como planificador de viajes y guía turístico por más de una década. Pero el sueño de actuar nunca lo abandonó. Por las noches, estudiaba teatro y participaba en producciones off-Broadway, trabajando junto a la pionera actriz puertorriqueña Miriam Colón. Pasaron varios años hasta que un exdirector teatral le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida, un puesto en Telemundo. Esa puerta llevó a muchas otras. En 1988, Fiore comenzó su carrera en la televisión, y no pasó mucho tiempo antes de que Univisión lo contratara como presentador del noticiero de las 6 p.m. en Nueva York. No era periodista de formación, pero su presencia en pantalla, disciplina y carisma lo convirtieron en un talento natural. Pronto estaba cubriendo noticias importantes: la elección de David Dinkins, la invasión estadounidense a Panamá, incluso trágicos accidentes aéreos. Y la audiencia creía en él no porque fingiera ser alguien que no era, sino porque aparecía, hacía el trabajo y los hacía creer. Detrás de cámaras, hubo personas como el productor Gustavo Godoy que creyeron en su potencial y lo guiaron. En cierto momento, Fiore fue considerado como posible reemplazo de Jorge Ramos si alguna vez se iba a México. Ramos nunca se fue, pero el lugar de Fiore en la historia de Univisión ya estaba asegurado. El largo camino de Fernando Fiore en Univisión. Fernando Fiore pasó más de 25 años en Univisión, y durante 15 de esos años fue el querido rostro y corazón de República Deportiva. De 1999 a 2014, no solo condujo el programa, ayudó a crearlo. Junto a amigos cercanos como Luis Blanco, David y José Pérez, Fiore dio forma a un programa deportivo que no solo era informativo, sino entretenido, una fusión de fútbol y diversión que se volvió icónica en el mundo hispano. Siempre sentí que era mío, diría después. Cuando ayudas a construir algo desde cero, lo amas más. Se vuelve personal. Pero tras 15 años de éxito, todo cambió. Llegaron nuevos ejecutivos desde México con una visión distinta, una que no coincidía con lo que República Deportiva se había convertido en Estados Unidos. Sin previo aviso, el presidente de República Deportiva fue removido, y nunca se nombró un reemplazo. Hasta el día de hoy todavía no lo entiendo, admitió Fiore. En la televisión americana, cuando alguien es la cara de un programa, como Pat Sajak en Wheel of Fortune, se queda hasta que se retira o muere. ¿Por qué no nosotros? No solo desapareció República Deportiva. Su programa de viajes fuera de serie, que había sido un gran éxito con Sofía Vergara, también terminó sin mucha explicación. A pesar del éxito del programa, la cadena cambió de rumbo, y Fiore, quien alguna vez fue el símbolo de los deportes en Univisión, ya no era parte del futuro. Siempre me fui con un abrazo, dijo sobre su salida tanto de Telemundo como de Univisión. Nunca tuve un escándalo, nunca me despidieron, pero no era el dueño, eso es lo que duele. La dura verdad de no ser dueño de tu trabajo. Fiore reflexionaba con frecuencia sobre esa realidad. En la televisión hispana de Estados Unidos,
Los creadores usualmente no son dueños de su contenido. En Argentina o América Latina, conductores como Tinelli o Suar pueden vender sus propios programas. Aquí, todo le pertenece a la cadena. Así que cuando cambian los jefes pueden borrarte, incluso si el programa tiene éxito. Eso, dice, es lo más doloroso, ser dejado de lado no porque el programa haya fracasado, sino mientras aún triunfaba. No se trataba del rating ni de la calidad. República Deportiva seguía siendo un éxito. Fuera de serie aún tenía seguidores, pero simplemente nos terminaron. ¿Extraña Fernando Fiore a Univisión? Sí, sin dudarlo sí. No es que extrañe la estructura de la empresa, dijo. Extraño a la audiencia. Extraño la oportunidad de seguir dándoles algo significativo. Sé que aún tengo más que ofrecer. Después de dejar Univisión en 2014, justo después del Mundial de Brasil, se tomó un pequeño descanso. 6 meses después llegó una oportunidad inesperada, Fox Sports, en inglés. El salto, de la televisión en español al deporte en inglés. Aunque nunca había planeado hacer la transición a los medios en inglés, Fiore aceptó el reto. Fox lo contrató para aparecer como su personaje emblemático, el presidente. Pero no fue una transición fácil. No era miedo, pero sí ansiedad, admitió. Mi humor, mi estilo, son muy latinos. Ruidoso, emocional, espontáneo. Eso no siempre funcionaba en el mundo más formal de los paneles deportivos en inglés. A menudo chocaba con la estructura. En la televisión en español, la espontaneidad era una virtud. En los paneles en inglés, todo tenía que estar ensayado. Me pedían que dijera en la reunión de producción lo que iba a decir al aire. Pero si hago eso ya no es fresco, explicó. Así que tenía que luchar para seguir siendo yo mismo. Aún así, rompió barreras. Usaba máscaras de lucha libre, hacía bromas, y traía energía latina a un espacio que rara vez la conocía. Aunque el público angloparlante lo abrazó, la producción no siempre lo hizo. El cierre por COVID y el final de una etapa. Para 2020, con la pandemia alterando todo y Fox con sede en Los Ángeles mientras Fiore vivía en Miami, la logística se volvió imposible. No podía seguir volando de costa a costa, dijo. Y para ser honesto, no era feliz. Sabía que no era el lugar adecuado. Así que, una vez más, se cerró otro capítulo. Aun cuando su tiempo en Fox no fue ideal, Fiore se siente orgulloso de lo que logró allí. Yo ayudé a abrir la puerta. Después de mí, más colegas hispanos comenzaron a trabajar en deportes en inglés. Tenían mejor inglés, pero alguien tenía que ser el primero. Y ese alguien fue él. Incluso ahora, casi una década desde su última aparición en Univisión, la gente en la calle todavía lo llama presidente. Todavía le hablan de Fuera de Serie, de Sofía Vergara, de República Deportiva. No he estado en ese programa desde 2015, se ríe. Pero la gente todavía me asocia con él. Esa es la magia de una conexión verdadera, perdura. La amenaza de Fernando Fiore en Fox. Cuando Fernando Fiore se unió a Fox Sports, fue una transición importante en su carrera. Conocido por su carisma y espontaneidad, trajo consigo un sabor latino distintivo que a muchas audiencias les encantaba, pero no todos en Fox estaban preparados para ello. En una industria donde los exdeportistas dominaban los reflectores, Fiore destacaba. No era un futbolista retirado, era un comunicador del pueblo, siempre aportando energía, objetos curiosos y la perspectiva del fanático a cada programa. Al principio, esa frescura fue celebrada. Fiore cubrió múltiples torneos, incluyendo la Copa del Mundo en Rusia. Incluso condujo su propio programa nocturno, un espacio creativo que atesoraba. Yo solía llevar cosas que los fans disfrutarían, recordó, porque siempre fui uno de ellos. Pero con el tiempo, esa misma singularidad se convirtió en fuente de tensión. No todos estaban contentos con mi manera de hacer las cosas, admitió. Algunos detrás de cámaras se sentían amenazados por su popularidad, sin saber cómo manejar a una personalidad que no encajaba en el molde habitual.
Aún así, Fiore nunca dejó que eso apagara su espíritu. Regresó a las transmisiones en español, donde su estilo volvió a ser abrazado. Y no solo fueron los fans quienes lo admiraron. Periodistas y colegas comenzaron a llamarlo una leyenda. «Nos enseñaste a ser humanos frente a la cámara», dijo uno. «Nos recordaste el valor de la espontaneidad». Uno de los momentos más emotivos de su carrera llegó en 2022, cuando fue testigo de cómo Argentina finalmente ganaba la Copa del Mundo, algo que había soñado ver toda su vida. Habiendo sido el principal conductor del Mundial para Univisión en los años 90 y principios de los 2000, Fiore había cubierto 9 torneos sin ver a su país levantar el trofeo. En Qatar, trabajando para beIN Sports, estuvo en las gradas para la dramática final de Argentina. Abrumado por la emoción, lloró. «Pensé que me iba a dar un infarto», se rió, recordando la tensión de aquel día inolvidable. Para entonces, Fiore ya narraba partidos del Inter Miami, años antes de que Lionel Messi se uniera al club. Ver a Messi levantar la Copa del Mundo fue una cosa. Comentar sus partidos en Miami fue otro momento de cierre de ciclo. Pero más allá de la televisión, uno de los roles más significativos de Fiore ocurrió fuera de cámara: convertirse en padre. A principios de los 2000, él y su pareja adoptaron a un niño en Rusia, Gianluca Sergei, después de enfrentar restricciones por edad en América Latina y Estados Unidos. «Fue idea de mi pareja primero», admitió, «pero resultó ser una de las mejores decisiones de nuestras vidas». Hoy Gianluca tiene 23 años, y aunque siente curiosidad por sus raíces biológicas, volver a Rusia es casi imposible debido a las leyes estrictas y las tensiones globales. Aún así, la paternidad transformó profundamente a Fiore. Le dio un nuevo propósito y una comprensión más profunda del amor y la responsabilidad. «¿Está orgulloso de quién es?», dijo Fiore, «y yo estoy orgulloso de él». ¿Y el futuro? Aunque Fiore se acerca a los 70 años, no tiene intención de frenar. Recientemente aceptó un papel en una obra de teatro sobre una mujer que cree que su novio ama más a Messi que a ella. Fiore será el narrador, cerrando el círculo de su formación teatral. Aunque la televisión lo llevó hacia el periodismo, su primer amor siempre fue la actuación. «Puedo interpretar al tío borracho, al padre amoroso, al fanático del fútbol», dijo con una sonrisa. «Estoy listo». A pesar de los reveses, no guarda rencor. De hecho, ahora dice algo que podría sorprender a los soñadores jóvenes. No todos los sueños se hacen realidad, y eso está bien. Fiore cree que la gente no debería desmoronarse si sus mayores ambiciones no se cumplen. «Hay que estar agradecidos por lo que sí se cumple», explica. A veces, solo acercarse ya es suficiente. Antes de terminar la conversación, ofreció un pensamiento silencioso y reflexivo. «No doy consejos», dijo, «pero termino cada día con una oración, dando gracias a Dios por lo que he vivido y despertando listo para lo que viene». Pero, ¿qué opinas tú? ¿Ha sido injustamente olvidado Fernando Fiore por el mundo mediático deportivo o simplemente está disfrutando la paz de cerrar un capítulo? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres más historias sobre íconos cuyos días de gloria ahora parecen recuerdos lejanos, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Aquí es donde te contamos las verdades no dichas detrás de las leyendas, del pasado, del presente y de las que ya nadie menciona.